qué sirve la discusión de mi tesis? ¿Y qué debe llevar? Les digo que una vez ya pasamos por el que pareciera ser el momento más difícil y más doloroso al momento de desarrollar una tesis, ¿no? Ya tenemos los resultados, finalmente nos salieron los experimentos, finalmente pudimos contactar a todas las personas a las que teníamos que entrevistar para nuestro estudio cualitativo, finalmente ya nuestro jefe nos dijo que ya no tengo que hacer ningún tipo más de experimentos, finalmente ya no tengo que encuestar más personas, ya con esa muestra es suficiente. ¿Qué sigue? Bueno, obviamente tengo que analizar los resultados, ¿no? Esa es otra sección, pero ya los tengo analizados, ya soy muy feliz porque ya tengo los resultados, ya tengo mis grafiquitas bonitas, así como aquí está marcado. Pero, ¿ahora qué sigue? Sigue la parte, a mi parecer, central del desarrollo de una tesis. En este momento, al desarrollo de la discusión, para poder llegar ahí, nosotros ya tuvimos que haber pasado por el desarrollo de una introducción, que también otros de mis compañeros van a estar hablando de esta sección, que es una presentación resumida de los aspectos relevantes que justifican la realización del estudio. ¿Por qué vamos a analizar X, Y o Z cosas? Bueno, ahí lo vamos a plasmar en la introducción. Después vamos a llevar antecedentes, el problema de justificación, ese tipo de cosas que, bueno, ¿cuál es el hueco en el conocimiento de la humanidad que yo quiero llenar con mi trabajo de investigación? Hombre, si lo dices, se suena re bonito, ¿no? Después, la sección de material y métodos, cómo voy a llevar a cabo el estudio. Ya les digo, ya pasamos por eso. Después la sección de resultados, así ya tengo mis grafiquitas bonitas. En esa sección se muestra objetivamente lo que ha ocurrido en el estudio con base en los objetivos, planteamientos, supuestos, hipótesis, bla, 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 y se presentan grafiquitas bonitas. Bueno, si es un estudio cuantitativo, si es un estudio cualitativo, los resultados se van a presentar otra cosa. Normalmente puede ser análisis de discurso, por ejemplo, pero eso lo podemos dejar para otro momento. Ahorita lo que nos interesa es, bueno, ya voy por aquí. Ahora tengo que hacer la discusión. ¿Qué es eso? Esta plática la podemos considerar de manera general igual si nuestro estudio es cualitativo, cuantitativo o mixto. También por ahí ya les di una sesión, una clasecita donde platicamos acerca de esos enfoques de investigación, ¿no? Que existen los enfoques cualitativos, los cuantitativos, los mixtos, y más o menos presentamos algunos ejemplos. Si quieren, ya que se formen parte de la comunidad, pueden tener acceso también ahí a esa sesión grabada. Entonces, vamos a tener una discusión, sobre todo dependiente de nuestro enfoque de investigación. Si nuestro enfoque de investigación es cualitativo, nuestra discusión va a ser de corte cualitativo. ¿Por qué? Porque se refiere o tiene que referir la discusión a mis resultados. Si mis resultados son cualitativos, mi discusión también va a ser de esa misma índole. Lo mismo pasa con este estudio cuantitativo. Mis resultados son cuantitativos, mi discusión tiene que referir a los resultados. Aquí no me voy a meter mucho en detalle, les digo, ya platicamos un poquito al respecto. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer con la discusión? O sea, les digo que ya voy a referir mis resultados. En la discusión voy a agarrar estos resultados que obtuve, los voy a interpretar y luego, que creo que es la parte más complicada de todo. Bueno, interpretarlo de por sí es un poco complicado, pero si son un poquito como yo, mientras han estado haciendo los experimentos o mientras han estado analizando el discurso de sus entrevistas, por ejemplo, se han puesto a pensar qué significa ese resultado que les estuvo saliendo. Entonces, la interpretación, digamos que ya tiene un avance, porque a veces mentalmente ayuda mucho como empezar a hacer esta interpretación de los resultados mientras estás haciendo los experimentos o mientras estás haciendo el análisis de tus entrevistas, por ejemplo. Eso es bastante complicado, pero todavía es más complicado ver cómo esos resultados encajan en el conocimiento existente. Y aquí es donde ya la mayoría de las personas se pueden perder. ¿Por qué? Porque no solo es necesario tener aquí, así, súper estar consciente y conocer
toda la literatura existente en tu tema, sino además tenemos que ser capaces de desarrollar estas habilidades cognitivas de interpretación, lógicas, etc., 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 para poder darle una forma y poder meter este nuevo conocimiento que acabamos de generar por parte de nuestro estudio de investigación, poderlo meter en el montón de conocimiento que ya ha generado la humanidad, ¿no? Porque es lo que estamos haciendo. Estamos armando, digamos, que este rompecabezas de conocimiento humano y estamos poniéndole una piececita, pero justo, ¿dónde vamos a meter esa piececita? Es lo que en lo que consiste la discusión. Ay, ¿qué pasó? Ya. ¿En qué tono se hace una discusión o qué significa discutir? En el español mexicano, al menos, nosotros tendemos a pensar en una discusión como una pelea. Literal es agarrarse del chongo, agarrarse de la greña y gritarse y enojarse, etc., etc., etc. Algo puede tener de razón, pero realmente esa no es la definición de discutir, incluso que nos da la Real Academia Española. Según el diccionario, discutir es dicho de dos o más personas, examinar atenta y particularmente una materia. No, hombre, esto ya suena bastante más elegante que lo que nosotros podríamos hacer cuando nos queremos deschongar a la vecina por andarnos inventando chismes. Sin embargo, este tipo de situaciones, pues es como también lo que nosotros vamos a hacer dentro de discutir. Vamos a examinar atenta y particularmente una materia entre dos o más personas, quienes en este caso el autor, todas las personas que ya que aportaron a la investigación, al campo de investigación en ese tema, y después posteriormente el lector. También discutir dice contender y alegar razones contra el parecer de alguien. No dice que tenemos que estarnos deschongando a alguien, aunque bueno, he visto algunas discusiones que parece que sí lo hacen, pero eso es otra cosa. Todos discutían sus decisiones, discutieron con el contratista sobre el precio de la obra. Al final de cuentas yo tengo un montón de resultados. Esos resultados yo voy a decir qué significan y voy a decir, bueno, yo digo que es esto y esto y esto y esto. Fulano de tal vez diga otra cosa, pero ¿por qué yo digo que eso es así? Por esto y esto y esto y esto. Entonces, si se fijan, es esta suerte como de debate y de decir, oye, aquí solo mis chicharrones truenan, pero con razones. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer una discusión? ¿Para qué poner esto? Digo, ya hicimos los resultados, ya hicimos las grafiquitas. Pareciera que cuando una persona lee un artículo científico, lo único que se va es a ver las tablitas y las grafiquitas en los resultados, pero realmente no. La discusión va más allá de solo repetir los resultados y decir, a mí me salió esto y a fulano le salió esto otro. No sé si ustedes conozcan esta serie. Bueno, es el personaje principal, ¿no? Que ya lleva todas las series del mundo si quieren. Digo, todas las temporadas del mundo y todavía sigue y yo la amo y creo que es la única serie que puedo vinchar a gusto. La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, ¿no? Para los que no la conozcan, es una serie creada y transmitida en Universal. Todavía está sacando nuevos episodios a cada momento y no me están pagando no me están dando regalías. Quisiese, pero no es así. Y trata justo de las aventuras, ¿no? Ya suena como a traducción española, a doblaje español. Trata acerca del Departamento de Víctimas Especiales, que es un grupo de detectives y policías que se encargan únicamente o explícitamente de tratar agresiones de índole sexual, sobre todo. Como estamos tratando de delitos, estamos hablando de que se tratan delitos, cuando finalmente llegan a atrapar al culpable, bueno, pues como cualquier derecho en cualquier país, pues se merece un juicio, ¿no? Y tal vez si no han visto esta serie en particular, es un hecho muy común que cuando se retratan los juicios orales en Estados Unidos, al final del juicio,
los dos abogados, en este caso son él y ella, se paran ante el jurado, recapitulan lo que se estuvo diciendo en el juicio y dan su punto de vista y su argumento de por qué la persona, el acusado, debe ser culpable o inocente, dependiendo de si es el fiscal o si es el ¿cómo se llama? El abogado defensor. Ahora, ese argumento final es súper importante porque la forma, incluso en algunos episodios les digo, esta serie de La Ley y el Orden, se ve a los abogados practicando ese argumento final, practicando eso que le van a decir al jurado, para que el jurado después pueda ir a deliberar y con base en eso dar un veredicto. Entonces, si se fijan, este argumento final es súper importantísimo. Al final va a ser como la idea principal, va a ser como la idea final con la que quieren que se quede el jurado después de todo lo que se estuvo diciendo en el juicio. Si nosotros nos ponemos a pensar y a comparar este argumento final, esto que le dicen los abogados al jurado, se parece mucho a lo que le diría el autor de una tesis o al autor de un artículo científico al lector. Es lo último que queremos con lo que se quede. La razón de ser, el propósito de esta sección, de la discusión en particular, es explicar qué significan los resultados. En el caso de La Ley y el Orden es explicar qué significan las pruebas y explicar que eso significa que él es culpable o inocente. Nosotros aquí en la ciencia, esos resultados queremos saber si eso significa que no sé, que la sustancia X es responsable de producir cáncer. ¿Sí o no? Y que además, ¿qué contribución hace el artículo o la investigación al campo de estudio? La discusión es el argumento final del autor. En este sentido, autor, hablando como científico tesista, es eso último con lo que va a vender la investigación, digamos que va a decir el autor, el tesista, ustedes, el científico, cuando escribe un artículo, a ustedes cuando les toque escribir su artículo, esperemos que así sea, va a ser este último argumento para decir, mi investigación es así, me salió esto, y ese es su valor. Y esto es lo que aporta al conocimiento humano. Entonces, se fijan, creo que sí es bastante importante esta sección en particular. Sin embargo, debido a eso, también puede ser hasta cierto punto la sección más complicada. Y no solo por la importancia que le podemos otorgar a la sección, ¿no? Aquí es donde digamos que se valida ¿cómo se llama? Aquí es donde pareciera como que validamos nuestra investigación y que decimos que tiene un valor para conocimiento humano. Ya me está de acuerdo. Pero además, esta es la sección que a mí más me gusta hacer, porque dentro de todas las cuadraturas, por decirlo de alguna manera, metodológicas, y que te dicen eso se tiene que hacer así, 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 la discusión es la sección en la que el autor tiene la mayor libertad creativa. ¿Por qué? Aquí yo puedo presentar un resultado. Yo voy a decir eso qué significa, que creo que significa, cómo lo interpreto yo. Obviamente no va a ser nada más porque me salió del corazón, tiene que ser justificado con base en estudios previos, pero al final de cuentas son mis interpretaciones. Tenemos como escritores, como autores de una tesis de esta sección, tenemos libertad plena para presentar, confrontar, resaltar, hacer grandotes, chiquitos, nuestros resultados, darles las flores y el valor que nosotros queramos. Entonces aquí es donde ya se nos pueden luego pasar un poquito los humos y decir, no, es que este resultado es el mejor del mundo por esto y esto y esto y esto y esto, y bueno, tal vez exageramos un poco, y eso también es parte de lo que hace un poco complicada esta sección, porque en algún momento podríamos perdernos y consciente o inconscientemente influenciar nuestros afectos como tales. O sea, pues al final de cuentas es nuestra tesis, es nuestro bebé, nos costó parirla
pues es un trabajo de parto muy largo la mayoría de las veces, entonces nosotros queremos que pues, el mundo la vea y que además nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo. Entonces, pues muy común que tendamos a hacer eso y desviar los resultados hacia una discusión que no es completamente neutral. Por eso es por lo que se puede volver un poquito complicado. ¿Cómo vamos a evitar eso? Bueno, se lo vamos a dejar para la sección 2. Ahorita vamos a ver, bueno, qué debe llevar mi discusión. ¿Qué partes, qué secciones? Realmente definir esto es algo complicado. Por lo mismo, tenemos mucha libertad creativa al momento de escribir la discusión. Entonces, poder decir, tiene que llevar esto y luego 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 esto en este orden, es un poco complicado, pero bueno, al menos debe llevar 3 partes. Vamos a ver si desde aquí me pueden empezar a decir cuáles son esas partes que debe llevar la discusión. Esta discusión, ya la sección como tal, que ya vimos que sí es como donde se interpretan los resultados y se contrasta con el resto del conocimiento del mundo, vamos a darle una forma más bonita, más bien hecha a la definición de discusión, ¿no? Este autor, Brian, aquí tengo la cita, la define como estado general de interpretación de los datos a la luz de la totalidad de la evidencia disponible. También un poco complicado, tenemos que leernos toda la literatura posible al respecto de nuestro tema de investigación. Incluidas, y aquí es donde ya es un poco, donde ya se vuelve a hacer como, nos da como penita y no queremos hacer esta parte, incluyen las fuentes de sesgo e imprecisión. Dentro de la discusión también tenemos que incluir las limitaciones de nuestro estudio. ¿Hasta dónde puede llegar? Por cuestiones técnicas, por cuestiones geográficas, por cuestiones, qué sé yo, hasta dónde puede llegar, qué tanto se puede generalizar. Y la discusión de la validez externa, incluyendo las medidas cuantitativas cuando sea posible. Bueno, esto realmente yo no comulgo tanto con esta parte, pero con el resto sí. De manera general, nosotros podemos pensar entonces en la discusión o la estructura general de la discusión como un embudo invertido, que curiosamente es una estructura opuesta a la estructura de la introducción, que les digo, en algún momento también ya debieron haber visto eso, si no forman parte de la red, lo vamos a ver más adelantito, pero en la introducción, les adelanto un spoiler alert, la introducción tiene este modelo de embudo o de pirámide invertida, así como de esta forma, donde nos vamos a mover de lo general a lo particular. Todo lo que la gente ha estudiado en la introducción, todo lo que la gente ha estudiado y poco a poco irnos chiquito, hasta puntualizar el pequeño problema del que nos queremos encargar en nuestra investigación. En el caso de la sección de discusión, el modelo es al revés. Vamos de lo particular a lo general. ¿Quién sería lo particular aquí? La respuesta a la pregunta de investigación, porque al final de cuentas yo me hice una pregunta, con el método que haya sido, traté de responderla, la respondí lo mejor que pude y eso es lo que yo le otorgo al conocimiento de la humanidad. Ese pequeño puntito, ese pequeño elemento dentro de llamado tesis, llamado artículo, llamado lo que sea, que es particular, único y propio de este estudio, pequeñito, es un puntito si quieres, pero eso se va a relacionar con todos los resultados que existen en la literatura y me va a llevar a nuevas posibilidades. Por eso vamos de lo particular, que sería mi respuesta, lo que yo encontré, hacia lo general, que es toda la información que nosotros podemos encontrarnos, el conocimiento de la humanidad. Entonces, ya les adelanté un poquito acerca de los componentes. Primer componente que tiene que tener la discusión.
se tiene que hacer la interpretación de los resultados que encontramos en el estudio. Se recomienda que se presenten en el mismo orden lógico de los resultados. ¿Y qué significa esto de hacer la interpretación? Normalmente cuando hacemos una tesis, si es experimental, digo, si es cualitativa, si es cuantitativa, etc., 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 no hacemos un solo método, no hacemos un solo experimento, no entrevistamos a una sola persona, bueno, pero con esos datos, entonces realmente digo, sacamos una cantidad grande de información, algo que nosotros podemos plasmar en un texto grande como una tesis. Digo, a lo que voy es que no va a ser nada más 2 líneas, es un documento grande. Derivado del montón de datos que nosotros sacamos, pero esos datos no son información si nosotros no primero armamos la relación que existe entre ellos y les damos un significado. Nosotros podemos tener un datito, pero eso no sirve de nada si no lo ponemos en un contexto. De aquí que les doy un tip para empezar a redactar la discusión. Podemos comenzar con un resumen general de los resultados y volvemos a lo mismo, los hallazgos más importantes del estudio. Acuérdense, lo particular, que serían los hallazgos del estudio y cómo esos se relacionan con el resto de la información en el mundo. De hecho, dice este autor Seiger, por tanto, la respuesta a la pregunta es la culminación del artículo o tesis o reporte o lo que sea, y merece la posición más destacada en la discusión, el comienzo. Les digo, esto es por lo que estuvimos pariendo chayotes, haciendo experimentos, entrevistando gente, transcribiendo entrevistas. Ay, es una pesada. Y ya lo tenemos, ya tenemos el dato, ya tenemos, entonces pues por ahí hay que empezar. Esto que yo hice es como se merece la cumbre de la discusión. Sin embargo, algo muy importante, y este es un error muy común que yo he visto en varias discusiones, no se trata de repetir lo que se escribió en los resultados. Los resultados, la sección de resultados, ahí describes el resultado y lo describes de la manera, ¿cómo se dice? De la manera más objetiva posible. Y en la sección de discusión, ese resultado lo vas a interpretar. Por eso mismo, hay veces, hay también modalidades, y se vale, en las que la sección de resultados se combina con la sección de discusión y presentan el resultado y enseguida discuten ese resultado, presentan un resultado y lo discuten, lo presentan otro resultado y lo discuten. También se vale. No tienen que ser secciones separadas, pero va a depender mucho del área. Eso lo he visto sobre todo en el área de química. También lo he visto en algunos artículos en en las áreas de humanidades. Sobre todo en algunos artículos de educación. En ciencias biológicas es muy poco común verlo de esa manera. Pero bueno, se vale, se vale, se vale. Segundo componente, segunda cosa que debe tratar la discusión. Tenemos que reflexionar sobre las implicaciones de estos resultados. Dices, ok, y aquí es algo que me gustaría hacer énfasis. No todas las tesis tienen que servir para algo. Servir para algo en el sentido estricto de la palabra e inmediato. No es como que yo tengo una tesis y esa tesis ya inmediatamente la puedo llevar a curar el cáncer. No tiene por qué ser así. Y eso yo lo menciono porque yo también lo he escuchado mucho, sobre todo una profesora que tuve en la escuela, dicen, ¿para qué hacen tesis si no va a servir para nada? Es conocimiento. Que tenga una utilidad, una aplicación práctica, inmediata, no le resta valor. Al final de cuentas son conocimiento que puede ser la base para otro tipo de conocimientos, otro tipo de hallazgos, etc., etc., etc.,
O simplemente puede ser como, ok, es nuevo conocimiento y doy algún tipo de recomendaciones de cómo puede hacerle más la gente para seguir por este camino, hacia dónde nos puede llevar este tipo de estudios, porque es importante hacer este tipo de estudios, qué aplicaciones prácticas puede tener de manera inmediata. Les digo, no tiene por qué hacerlo así, pero existen los estudios que sí puede hacerlo. O cómo le podemos hacer para que avance, para que otros científicos, otros investigadores, otros tesistas, etc., avancen dentro de este mismo campo y poder llegar a estos objetivos así como tan mágicos y maravillosos, ¿no? Que luego, por ejemplo, pongo el ejemplo, que estamos estudiando la proteína CPRG 2743. No, ni existe, es un nombre que me inventé. ¿Y para qué la estudiamos? Ah, bueno, porque se ha visto que esta proteína tiene un papel, puede tener un papel en el desarrollo de esquizofrenia. Ah, bueno, entonces estudiamos la proteína y porque cuando juntemos mucho conocimiento alrededor de esta proteína, es posible que ella nos pueda ayudar a prevenir la esquizofrenia, curar la esquizofrenia, qué sé yo. Son este tipo de sueños guajiros, si quieren decirlo de alguna manera, o de las situaciones promisorias que le vemos a nuestro estudio, que quizás no se cumplan en este momento, pero ahí están las bases para que se pueda seguir más adelante. Entonces, ese es otro de los componentes que tenemos que ver. ¿Qué implicaciones tiene dentro del campo? Y no necesariamente tiene que tener una aplicación directa, ¿no? Pero sí dentro del campo de estudio. Y el tercer componente o el tercer tipo de información que requerimos incluir son las limitaciones. Esta parte de repente yo he visto como que nos da penita, como que nos da cosita incluirlo. Sin embargo, se tiene que hacer. Uno, por cuestiones éticas. Es necesario incluir esto porque sí, ya sea que, y esas limitaciones, bueno, primero vamos a definir qué es una limitación. Son estas deficiencias son nuestras deficiencias de nuestro estudio. Y con deficiencias, pues esto no va a hacer que nuestro estudio sea peor que si no las tuviera. Ningún estudio está libre de deficiencias. Ninguno. Ningún estudio es perfecto. Por eso hay que hacer tanta investigación a veces en el mismo campo sobre el mismo objeto de estudio, porque ningún estudio es perfecto. Podemos tener deficiencias, por ejemplo, en cuanto a la muestra, que se nos hizo súper difícil conseguir a la muestra que queríamos, que la gente no nos quiso responder, que estaba trabajando con una cepa de animales que solo se consiguen en no sé dónde y son carísimas y se me murieron 2 en el camino y pues ya no la completé. Problemas de diseño experimental, sobre todo pues cuando vamos empezando, que no somos inexpertos o incluso cuando ya tenemos cierta práctica, pues también podemos tener, cometer este tipo de errores, ¿no? Pues somos, ¿cómo se llama? Somos humanos. Entonces, pues hay que decirlo, tuvimos este problema de diseño experimental, por ejemplo, este problema de diseño metodológico, pero ¿cómo eso puede modificar o puede hacer que haya obtenido tal o cual resultado? Dificultades en la colecta de datos, digo, pues si quiero entrevistar al CEO de Google, bueno, pues está complicado, entonces, o que quiero hacer las entrevistas no sé, de alguien, de una colonia muy peligrosa de mi ciudad, entonces pues está difícil ir para allá tanto tiempo para completar la investigación. Entonces, hay muchísimas cosas, muchísimas posibles limitaciones de nuestro estudio, pero se tienen que presentar. ¿Por qué? No para decirnos, en mi estudio no sirve, no, al contrario, es para decir, yo estoy consciente de que mi estudio tiene estas limitaciones, y como tiene estas limitaciones, estoy consciente de ellas y la interpretación de mis resultados se puede ver afectada por esta o esta limitación. ¿Eso qué significa? Que entonces yo no estoy falseando mis interpretaciones, al contrario, estoy consciente de todo lo que puede haber alrededor
de mi dato y por lo tanto la interpretación que estoy haciendo es lo más adecuada posible, ¿no? Digamos que esto es parte de lo que valida que yo conozco mi dato, que yo lo manejo y que lo presento de la mejor manera. En resumen, durante la discusión vamos a presentar un resumen de los datos, vamos a interpretarlos y extrapolarlos, vamos a presentar las implicaciones de cada uno de ellos y sus limitaciones. Esto además lo tenemos que hacer al confrontarlo con nuestras hipótesis o preguntas de investigación, que también ya lo habíamos hecho, ¿no? Lo habíamos dicho en algún momento, que no todos los estudios tienen hipótesis. Estas hipótesis son sobre todo pertenecientes a los estudios cuantitativos. Si nuestro estudio es cualitativo, bueno, nos podemos limitar a esta parte de arriba, o si teníamos alguna hipótesis, alguna pregunta de investigación, bueno, alguna hipótesis, la respuesta, podemos confrontarlo. Si no, quizás eso no sea tan necesario, pero le da validez interna. Esto, además, nosotros tenemos que confrontarlo con otros autores para darle validez externa. Esto también es algo muy común, que nosotros queremos que nos salga a fuerzas exactamente igual a lo que ya lo hicieron otros autores. Y ese es un problema que yo tuve, por ejemplo, durante mi tesis doctoral. Ahí me salió algo opuesto a lo que se había reportado en otros lados. Y mi jefe en ese momento se asustó al grado de que quería omitir el dato. Dice, es que ¿cómo vamos a presentar eso? ¿Cómo vamos a decir eso que nos salió al revés, que no sé qué, que no sé cuánto? Yo, bueno, para eso hay que arreglar el diseño experimental y hay que meterlo en la discusión. ¿Por qué a nosotros nos salió de una manera y a otros grupos de experimentación en otro lado les salió de otra? No significa que uno de los dos esté mal. Puede ser que en mis condiciones experimentales yo estoy bien y en sus condiciones experimentales él está bien, pero justo dar toda la información posible y confrontarla con todo lo que existe. Y bueno, tratar de explicar por qué si a mí me salió diferente, por qué me salió diferente. Eso no significa que esté bien o mal y tampoco significa que va a reducírsele validez y tampoco se va a significar que le va a disminuir el valor al estudio. Al contrario, lo va a ensalzar porque estás dando todavía más información. Preguntitas para llevar, ya casi para terminar. Ahí para que nos contesten, así toda nuestra audiencia. Vamos a ver si sí nos pusieron atención y vamos a saber qué se pueden llevar a casa, con qué mensajes se van a casa. Puntos que hay que rescatar. ¿Cuál es el propósito de la discusión? Si están por ahí, gente bonita, vayan escribiéndonos algo de lo que ustedes crean, con lo que se hayan quedado en la presentación, la clase. ¿Cuál es el propósito de la discusión? ¿Para qué sirve? Siguiente cuestión. ¿En qué se diferencian o en qué se distinguen los formatos de discusión e introducción? Esta está más sencillita, acuérdense del embudito. Tercer pregunta. Nombra 3 tipos de información que deberían incluirse en la discusión. Mencioné los 3 más importantes, así como que las secciones que debe llevar. Y la diapositiva anterior, pues digamos que otros puntos ya, digamos, más desglosados dentro de esas secciones. ¿Cuáles son los 3 tipos de información que debería incluirse en la discusión? Y por último, ¿cuál es una buena manera de finalizar la discusión? Esta pregunta la puse aquí porque la respuesta de esta pregunta es justo esta diapositiva. Nosotros podemos, ya les di más o menos cómo empezar la discusión. Ahorita vamos a ver cómo terminar la discusión, cómo armarlo de en medio, lo vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Cuál es una buena manera de finalizar la discusión? Otorgando justo un mensaje para llevar.
Ya dijimos qué significan nuestros datos, ya dijimos por qué nos salió a nosotros diferente al que le ha salido a otras personas, por qué a nosotros decimos que nuestros datos significa tal o cual cosa. Bueno, ¿y eso qué? ¿Eso a mí cómo me afecta? ¿Eso qué tiene que ver con la Navidad? ¿Eso como para qué me sirve? ¿Cómo que se come? Bueno, podemos dar justo un mensaje para llevar algunas implicaciones, estas partes de las implicaciones del estudio, hacia dónde se puede continuar el estudio. Estas son las secciones con las que nosotros podemos terminar la parte de la discusión. Después de la discusión, bueno, también una tesis tiene que llevar conclusión y lo mismo, así también vamos a hablar aquí una discusión y pues digo, más que discusión, les digo, es un poquito también un mensaje para llevar. Hay un dicho que seguramente han escuchado que dice, no tienes una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Esto es muy cierto para los estudios científicos, las tesis, lo que sea, lo que sea, lo que sea, y va a aplicar para el título y el resumen, ¿no? Si nosotros queremos hacer una tesis, pues queremos que tenga un título llamativo, acá bonito, que enamore y que por el mismo título pues, le interese al lector. Pero también debería haber un dicho que diga, no tienes una segunda oportunidad para causar una impresión final. Recordemos que la discusión es este argumento final, lo último, la última oportunidad que tienes para explicarte, para decir por qué tu estudio es importante y para darle al lector, para decirle al lector, o sea, decirle que tu ciencia es valiosa, que tu ciencia es válida. Esta discusión de las oportunidades de causar una buena impresión final y justo mostrar el valor de tu investigación. Entonces hay que hacerla bien, porque si alguien empieza, hay muchas personas que si bien leen título, leen abstract, resumen y se van a la discusión. ¿Por qué? Porque ahí es realmente donde se genera la teoría, donde se genera estos resultados que hiciste, les das forma, los moldeas y los pones en un contexto. Entonces, esa es, digamos que la parte valiosa de la tesis, o sea, a mí me gusta decirle que esa es la tesis en sí, ¿no? Es donde ya le podemos meter más coco, porque bueno, pues para hacer entrevistas, para hacer experimentos, pues nada más con que me digan qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir, con qué tengo que hacerlo, pues los voy a hacer. No sé ni por qué lo estoy haciendo, pero los hago. Pero justo, empezar a pensarles y empezarles a darles forma, eso es lo complicado. Ese es el verdadero trabajo, pues así, la chamba mental en la que le tenemos que dar más forma.